Gloria a Dios. Como sabéis, el grupo de la iglesia está trabajando en el Tesorillo, Secadero y San Enrique. Secadero y San Enrique son dos pueblos pequeños donde no hay iglesia. En Tesorillo sí, ahí está la iglesia que hemos abierto hace unos años ya. Y hay un grupo que desde el lunes ha estado recorriendo puerta por puerta cada uno de estos pueblos, invitando para unas actividades, un circuito solidario, fiesta de niños, y ahora mismo ya deben estar, están en plena fiesta para niños en San Martín del Tesorillo. Mañana va a haber una merienda para mujeres, una clase de cocina, una masterclass de cocina y un tapeo solo para mujeres allí en el local, y a la mañana van a estar en San Enrique, y el viernes y sábado sabéis que va a estar el concierto con el grupo Alabastro, que van a venir. Es un concierto, va a ser evangelístico, vamos a predicar, a presentar las buenas nuevas del Señor Jesús. Así que es importante si tú y yo podemos estar allí apoyando la actividad con nuestra presencia y también listos para hablar con un vecino, para hablar con un joven o con un anciano, porque estamos invitando a los vecinos de los tres pueblos para este concierto. Entonces va a ser a las 21:30 el viernes y el sábado. A mí me gustaría saber si alguno de los que está aquí que tiene coche va a ir. O sea, alguno de los que tiene coche va a ir. Levante la mano alto y ahora tenga la mano levantada y manténgala si tiene plazas libres. Muy bien. Ahora, ¿pueden ponerse en pie, por favor, los que tienen plazas libres? Muy bien, ¿pueden ponerse en pie? Muy bien, ¿pueden ponerse en pie? ¿Pueden ponerse en pie? Los que van a ir. Miren, muy bien. Ahora, ¿quiénes son los que quieren ir al concierto pero no tienen coche? Bueno, miren los que están de pie. Miren, fíchenlos y ya arreglan con ellos, ¿De acuerdo? ¿Sí? Ayuda para la gasolina, por supuesto, pero es muy baratito, pues aquí a la vuelta, pero vamos a apoyar. ¿Sabe una cosa? Cuando se hace algo, tu presencia es la primera señal de que estás apoyando algo. El solo estar es apoyar. Orar también y llevar a alguien conocido, tanto mejor. Esa persona que tú estás ahí compartiéndole del Señor, llévala, dile, mira, te invito a un concierto, es aquí nomás, a 25 kilómetros, 30, en San Martín del Tesorillo. Es gratuito y es la forma de que tenemos de apoyar la obra del Señor. ¿Estamos de acuerdo? Si nos quedamos en casa viendo la tele, no apoyamos la obra del Señor. Esto es así, o apoyamos o no apoyamos. Hay que saber tomar decisiones. Ahora, si tú te toca trabajar, pues mira, trabaja, gana dinero, prospera, haz todo lo que tengas que hacer. Pero, hermanos, tenemos que saber tomar decisiones a favor del Señor. Y eso significa movernos y trasladarnos y estar allí, gloria a Dios. Así que este viernes y sábado allí en el Tesorillo. Y recuerden que el próximo miércoles el culto no va a ser aquí. ¿Dónde va a ser? En la playa. ¿En qué playa? En la playa que está enfrente de la Rada, frente del San José. Ahí tenemos nuestra barbacoa, nuestra moraga. Yo no sé si se ven. ¿Puedes pasarme la foto en la otra? Esta es la de Alabastro. La otra foto, a ver si sale. Bueno, sabéis que hay que apuntarse con Erika. Puedes invitar amigos, pero tienen que pagar o les invitas tú. Recuerda eso. No llegues el miércoles diciendo, que me apunto, porque la compra se va a hacer antes del miércoles. Así que tienes que reservar tu plaza antes del miércoles 19. ¿De acuerdo con esto? Ahora, si eres vegetariano, eres vegano, estás de ayuno el día 19, tú vente igual, porque es para compartir. Vamos a tener un tiempo de cántico, un tiempo de alabanza ahí en la playa. Vamos a bendecir la playa y luego vamos a bendecirnos en la comunión unos con otros. Amén. Así que esto entonces el próximo miércoles. Ahora sí salieron las fotos. Mire, esta fue del año pasado. Qué barbaridad. No quedó nada de todo eso. Voló. Apenas quedó 2 pedacitos de carne de pura misericordia. Gloria a Dios. Muchas gracias. Vamos a encender las luces. Muy bien. Vamos a
abrir la palabra de Dios en Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3. La palabra de Dios en Hechos capítulo 3. Muy bien, muy bien. ¿A cuántos el Señor Jesús les ha hecho algo en los últimos días? Amén, muy bien. ¿Alguien ha dicho amén? ¿Alguien más? ¿Alguien más? A ver, puede levantar su mano el que el Señor Jesús le ha hecho algo en los últimos días. Levante la mano. Hoy no cobramos por levantar la mano, hoy es gratis. Muy bien, gloria a Dios, qué bonito. Ahora, ¿le has contado a alguien lo que Jesús ha hecho? ¿Se lo has contado? Has hecho lo que hay que hacer. Hay que contar cuando Jesús hace algo, hay que compartirlo, no tenemos que guardarlo de ninguna manera. Muy bien. Hechos 3. Verso 6. Hechos 3, verso 6. ¿Lo tienes ahí en tu Biblia? Muy bien, lo leemos juntos, ¿qué te parece? Vamos allí. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Lo leemos una vez más, Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Amén. ¿Cuántos conocían este versículo? ¿Cuántos no lo conocían? Que la primera vez que lo escucho. A ver, algunos, muy bien, muy bien. Es un versículo tremendo, porque encierra una verdad, encierra un principio, pero impresionante, impresionante. ¿Saben? Si tú y yo, como cristianos del siglo XXI, pues nosotros somos los cristianos del siglo XXI, somos los discípulos de Cristo del siglo XXI, y si tú y yo queremos entender, comprender cómo somos, cómo es nuestra vida, pues no hay mejor espejo para mirarse que la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo, la iglesia del libro de los Hechos. Cada vez que leemos el libro de los Hechos es un espejo donde podemos reflejarnos, podemos entender cómo somos, podemos entender lo que nos puede pasar, porque ellos fueron el prototipo de la iglesia que surge después del Pentecostés, después de la resurrección de Cristo. Y sabes que esta iglesia, la iglesia primitiva, esta iglesia que para ti, para mí es un modelo, es un reflejo de lo que somos, no de lo que tenemos que ser, sino de lo que somos. Esta iglesia tenía muchas cualidades. Una de esas cualidades sobresalientes de los primeros creyentes fue que después de ser salvos, después de recibir el bautismo del Espíritu Santo, su estilo de vida se distinguió por dar de lo que habían recibido. Es algo que marca el estilo de vida de los primeros cristianos. Tenía varias cualidades, pero hoy queremos detenernos en esta. La iglesia primitiva puso en práctica lo que Jesús ordenó en Mateo 18 cuando dijo, de gracia, ¿qué cosa? Recibisteis, dad de gracia. Jesús envió a 12 discípulos y luego envió a 70 para, me olvidaba, feliz cumpleaños Pepa. Me olvidaba, yo sabía que algo me estaba olvidando. Es que con las redes sociales no hay secreto que se pueda mantener. Todo se sabe. Pepa ayer cumplió 82 años benditos. Vamos, un aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Muy bien. Y el domingo nos va a compartir brevemente el testimonio de su conversión, como un regalo para toda la iglesia. ¿De acuerdo, Pepa? Vamos a celebrarlo, ¿es cierto? Aleluya. Gloria a Dios. Así que la iglesia primitiva puso en práctica lo que Jesús le ordenó a sus primeros enviados. De gracia recibisteis,
voluntad de gracia. Ahora, este estilo de vida, porque realmente no fue un acto, no fue un hecho, fue un estilo de vida, una forma de vivir, tuvo oposición, fue severamente atacado. ¿Por quiénes? Bueno, por los religiosos, por los fariseos, por los que vivían de las apariencias. Esto fue severamente atacado. Sin embargo, este estilo de vida permitió que la iglesia del Señor, el Evangelio de Jesucristo, llegase hasta lo último de la tierra. Esto fue uno de los secretos. Así que a ti y a mí hoy nos toca aprender, crecer en el dar de lo que recibimos, según la voluntad de Dios. Y esto es algo que podemos verlo reflejado en la historia de la iglesia. Fíjate que Hechos 2, verso 38, cuando viene el Espíritu Santo sobre esos 120 que estaban reunidos y se escucha un estruendo como un viento recio y aparecen lenguas como de fuego ahí y todos empiezan llenos del Espíritu Santo a hablar maravillas de Dios, a hablar en lenguas y una multitud se reúne. Bueno, algunos dicen están borrachos, otros dicen no sé qué les pasa, pero Pedro se levanta y en Hechos 2:38, me puedes seguir en tu Biblia, dice, arrepentíos, le dice Pedro, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y dice el verso 41, los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día la tontería de 3,000 personas. 3,000 personas. Y encima, verso 42 dice que perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en partir el pan y en las oraciones, de tal forma que en el verso 43 dice que sobreviene el temor a toda persona. Y presta atención a esta frase. Muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Presta atención a esta frase. Muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Verso 46 dice, perseverando unánimes. Y termina diciendo el 47, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Así que fíjate, Pedro recibe el Espíritu Santo, inmediatamente abre la boca y predica a Jesucristo. Y le dice, arrepiéntanse y conviértanse y van a recibir el don del Espíritu Santo. 3,000 personas creen, se arrepienten, se bautizan, reciben el Espíritu Santo y comienzan a vivir una vida cristiana tremenda, ejemplar. Y el verso 44 dice, estaban juntos, tenían en común todas las cosas, vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y el verso 43 dice, muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Esto era un estilo de vida, era algo que sucedía, era una manera de vivir de la iglesia primitiva. Tanto que en el verso 46 dice, perseveraban en esta forma de vivir. No fue un culto, no fue un momento, era la forma de vivir. Por eso, en Hechos 3:6, el versículo que hemos leído, Pedro lo único que hace es practicar lo que la iglesia estaba viviendo. Y cuando el hombre cojo de nacimiento se queda mirando, esperando recibir de ellos algo de dinero, Pedro dice, mira, no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo, yo te lo doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo de la mano, dice que lo incorpora y el que había estado cojo de nacimiento entra saltando, entra alabando al templo y se junta una multitud, porque todos sabían que ese hombre era cojo de nacimiento. Así que Pedro y Juan aprovechan que la multitud se junta
y empiezan a hablarle a la multitud y dice, ¿por qué ponéis la mirada en nosotros? No es por nuestro poder, no es por nuestra piedad, es por el nombre de Jesucristo, a quien vosotros crucificasteis, a quien negasteis. A este hombre se le ha dado completa sanidad. ¿Cuál es el resultado de esta segunda predicación de Pedro? ¿Cuál es el resultado? 5.000 se convierten. 5.000, 3.000 fue la primera vez, ahora se convierte en 5.000. Tremendo. Simplemente porque Pedro dijo, mira, no tengo lo que tú me estás pidiendo, pero lo que tengo yo te lo voy a dar. Y le dio lo que tenía de parte del Señor. Y eso permitió un milagro de sanidad que convocó una multitud. Y Pedro siguió dando de lo que tenían porque les habló de Jesús. Y entonces 5.000 personas se salvaron. Fíjate la iglesia primitiva, cómo vivía este principio de gracia recibimos, damos de gracia. Y esto marcó la vida de la iglesia primitiva. Tanto es así que no solamente los apóstoles daban la palabra o daban de lo que Dios el milagro que el Señor les ponía, sino que aún los que habían creído llegaron a tener en común sus propiedades materiales. Vendían sus propiedades y bienes y repartían a todos según la necesidad de cada uno. Así que el recibir de gracia y el dar de gracia estaba metido en la vida de la iglesia, tanto en lo espiritual como en lo material. Tanto en lo espiritual como en lo material. La iglesia primitiva comprendió que la salvación es un regalo de Dios. Pero los bienes materiales también son un regalo de Dios. Que no es solamente las cosas espirituales. La gracia abarca todo lo que Dios nos ha dado, sea espiritual o sea material. Y esto formó parte de la iglesia primitiva. Dio de lo que recibió. Amén. ¿Lo vemos? Ahora, claro. Vivir así, permitió la salvación de miles de personas, pero se levantó una gran oposición. Hechos capítulo 4 dice que los fariseos, el jefe de la guardia del templo, los saduceos, resentidos de que se estuviese hablando de Jesús públicamente, vienen y los ponen presos, los llevan a juicio y les ordenan, no hablen más en el nombre del Señor. Hechos 4:18 dice, llamándolos, si puedes abrir tu Biblia y leer Hechos 4:18, dice, llamándolos, les intimaron, les ordenaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Ahora Pedro y Juan le respondieron bien, diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Oye, me estás diciendo que yo desobedezca a Dios. Me estás diciendo que yo no diga lo que he visto, no diga lo que he oído. En otras palabras, que yo no dé lo que he recibido. ¿Sabes? El dar de lo que habían recibido permitió que miles se conviertan al Señor. Pero la oposición vino para que paren de dar lo que habían recibido. Y se lo ordenan literalmente. Porque fíjate, ¿qué le dijo Pedro al cojo de nacimiento? No tengo plata. No tengo oro. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate. ¿Y qué le ordenaron los religiosos? No hables en el nombre de Jesús, justamente. Lo que había permitido el milagro de que el cojo de nacimiento se levante, eso fue exactamente lo que los fariseos, el jefe de la guardia, los saduceos le dijeron, no lo hagas. ¿Me estás siguiendo? ¿Qué cosa? ¡Qué tremendo! Porque no les prohibieron reunirse, por ejemplo. No le dijeron,
mira, no oren más. No le dijeron, mira, os prohibimos que estéis juntos. No, les prohibieron justo lo que había permitido el milagro. Es decir, la oposición de los religiosos, de los carnales, de los pecadores, fue justamente para que los creyentes no den lo que habían recibido, según la voluntad de Dios. ¡Qué detalle! ¡Qué curioso! Claro que Pedro y Juan le dijeron, mira, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos dejar de dar lo que hemos recibido. Y en Hechos 4:29, lo hemos leído el domingo, van a la iglesia, se juntan, dice el Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Aleluya, justo lo que no querían los otros, ¿no? Dice, mientras tú extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y dicen que Dios respaldó de tal manera esta oración que el lugar donde estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y el resultado de estar lleno del Espíritu Santo, que hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hablaban con denuedo. Así que la iglesia primitiva dio de lo que había recibido. La iglesia primitiva fue atacada por dar lo que había recibido. Pero la iglesia primitiva se mantuvo dando de lo que habían recibido. ¿Me va siguiendo? ¿Me va siguiendo? Ahora fíjate, Hechos 4:32. Hechos 4:31 lo hemos leído recién, dice que el lugar donde estaban congregados tembló, todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Y cuál fue el resultado de hablar con denuedo la palabra de Dios? ¿Qué pasó cuando hablaban con denuedo la palabra de Dios? ¿Qué dice Hechos 4:32? La multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Todos tenían la misma manera de pensar. Y ahora fíjate lo que dice. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. ¿Te acuerdas cuando empezamos a leer en Hechos capítulo 2, verso 44? Dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. El haber recibido la salvación, el haber recibido el bautismo del Espíritu Santo, cambió la forma de pensar, cambió la forma de entender. Y dice que después de ser atacados y después de clamar a Dios pidiendo que Dios los ayude, dice en Hechos 4:32, ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. ¿Cuál fue el ataque que recibió la iglesia? No den de lo que han recibido. No hablen en el nombre de Jesús, porque ellos estaban hablando en el nombre de Jesús. Pedro actuó en el nombre de Jesús, se levantó el cojo y 5.000 fueron salvados. Y el ataque es para que la iglesia no dé lo que había recibido. Sin embargo, cuando el Señor vuelve a llenarlos con el Espíritu Santo, dice que la multitud mantenía la misma forma de pensar. Y cuando uno pregunta, ¿y cuál era su forma de pensar? Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y el verso 33, míralo por favor. Dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre todos ellos. Y el verso 34 dice, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad.
Fíjate, parece la repetición de Hechos 2, verso 45, que dice, repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y dice Hechos 2:43, muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Ahora, Hechos 4:33 dice, con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y Hechos 4:34 dice, según su necesidad. Se vuelve a repetir, parece una repetición. Fíjate entonces que los primeros cristianos reciben el Evangelio de Jesús, reciben el bautismo del Espíritu Santo y comienzan a vivir una vida nueva como iglesia del Señor. Y una de las cosas que marcaba la vida de la iglesia era que daban de lo que habían recibido. Ellos no se consideraban los dueños, sino los administradores. Ellos no decían, esto es mío propio, yo soy el dueño. No, ellos decían, yo soy un administrador y lo que Dios me ha dado es para que yo lo comparta, lo reparta, lo ministre, lo administre. Y esto fue lo que hizo Pedro. Dijo, mira, no tengo, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, por mandato del Señor, de parte del Señor, levántate, recibe este milagro. Y esto fue lo que los religiosos atacaron. Justo esto fue lo que ellos se opusieron, lo que resistieron. Pero la iglesia se mantuvo firme y el resultado fue que la iglesia creció dando lo que había recibido. La iglesia creció dando lo que había recibido. Y hasta el día de hoy esta palabra tiene cumplimiento. De hecho, si tú y yo hoy estamos en este lugar es porque alguien nos dio lo que había recibido, ¿o no? Es así, tanto en lo espiritual como en lo material. Alguien dio lo que recibió y por eso tú y yo disfrutamos lo que disfrutamos. ¿Es así o no es así? Este principio de dar lo que uno recibe según la voluntad de Dios fue una característica de la iglesia primitiva que le permitió no solamente predicar, sino crecer y llegar hasta lo último de la tierra. ¿Sabes? Este principio fue tan importante para el Espíritu Santo que el Espíritu Santo lo guardó a rajatabla. Y fíjate, en Hechos 4:36, ¿lo tienes? Míralo en tu Biblia, porque yo quiero que veas este hilo en tu Biblia. Dice José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, un levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Ve, acá tenemos un ejemplo de carne y hueso. La Biblia dice, ¿no? Vendían las propiedades, traían lo vendido, lo ponían a los pies de los apóstoles. Pero acá tenemos un caso con DNI. Un tal José, levita natural de Chipre. Y vende una propiedad y lo pone a los pies de los apóstoles. Porque los creyentes daban de lo que tenían, pero lo ponían a los pies de los apóstoles administraban todo eso que se iba reuniendo. Y dice en capítulo 5:1, Hechos 5:1, pero cierto hombre, llamado, ¿cómo se llamaba? Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio. Esta palabra sustrajo se traduce como defraudó del precio. Es sustrajo en forma oculta, no declarada. Un poquito se metió ahí. Y entonces, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, lo puso a los pies de los apóstoles. Piensen un poco en los momentos que vivía la iglesia. Esto estaba sucediendo. Había mucha gente que tenía heredades, las vendía y ponían a los pies de los apóstoles la venta de esas propiedades, esas parcelas, de esas casas. Las traían allí. No era uno solo, era algo que estaba sucediendo. Y entonces
el Espíritu Santo dice, José hizo esto, pero Ananías y su mujer hicieron también esto. Y claro, vinieron y evidentemente lo hicieron en forma pública. Esto fue hecho delante de todos los testigos. Y entonces, Ananías y Zafira intentaron dar la apariencia de que ellos también estaban vendiendo la heredad y trayendo el precio. Ellos intentaron que todos piensen que eran uno más de los que el Espíritu Santo estaba moviendo a vender sus propiedades y a traer el precio de lo vendido. En otras palabras, intentaron colársela a la iglesia. Intentaron ahí. Y entonces le dice Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Qué bueno, qué tremendo este Pedro, ¿no? En público se lo dijo. Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses a quién? Al Espíritu Santo. Ahora, tal vez Ananías no pensó que iba a mentir al Espíritu Santo. Él pensaba que le iba a mentir a Pedro o que le iba a mentir a toda la iglesia. Le dijo, mira, todos van a creer y pensar que nosotros somos muy generosos como todo el resto. ¿Por qué vamos a ser menos generosos? ¿Por qué vamos a tener menos fama que los otros? Y Pedro le dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad. Oye, reteniendo el precio de la heredad, no se te quedaba a ti, sí era tu heredad. Vendida, no estaba en tu poder. Ananías, nadie te obligó, nadie te obliga a dar el precio de la heredad que tú vendiste. Si tú querías lo daba y si tú no querías no lo daba. ¿Cuál era el problema? Entonces dice, no has mentido a los hombres, le has mentido a Dios. Has intentado mentir a Dios, al Espíritu Santo. Y dice que al oír a Ananías estas palabras cayó y murió. Entonces cayó un gran temor sobre todos los que oyeron. Porque todos los que estaban mirando eso dijeron, ¿qué pasa aquí? ¿Qué ocurre con esta gente? ¿Quién es el Dios que está en medio de ellos? Que cuando intentan colársela, no lo deja pasar, tolerancia cero. ¿Cuánta falta haría esto, no es cierto?, en algunos organismos públicos? Tolerancia cero. Yo creo que habría más de uno que se caería muerto. Pero la iglesia primitiva estaba siendo movida por el Espíritu Santo a dar de lo que habían recibido. Dar de lo que habían recibido era una obra del Espíritu Santo. No era el resultado de una acción humana. Era el Espíritu Santo que estaba vivificando, despertando en la iglesia un principio que es de Dios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Y la iglesia estaba viviendo ese principio. Lo estaba practicando a todos los niveles, desde un milagro para un cojo hasta la ayuda para un necesitado. Algunos han querido encontrar en este pasaje una réplica del sistema comunista. Nada que ver. En el sistema comunista las personas están obligadas a compartir con el Estado todas sus propiedades y no son dueños de nada por fuerza. Y el Señor no opera con obligación. El Señor no opera por imposición. Esto era el resultado de la obra del Espíritu Santo en los corazones. Esto era la muestra del amor de Dios en los corazones. Esto era el efecto de la salvación a todos los niveles. Milagros, señales y maravillas. Y una administración de la gracia de Dios saludable. Jesús dijo, de gracia recibisteis, dad de gracia. ¿Sabes? Al rato vino la esposa, tal vez tú conoces la historia,
Pedro le dijo, Zafira, vendiste en tanto la heredad, y Zafira le siguió el rollo, siguió el cuento. Y entonces Pedro le dijo, mira, hace poco han sacado a tu esposo y ahora te van a sacar a ti. Porque el Espíritu Santo no toleró. ¿Qué es lo que no toleró el Espíritu Santo? Que no diesen todo el dinero, no, sino el engaño, la hipocresía, la mentira. Eso fue lo que el Espíritu Santo dijo, en esto no entro. Ni ustedes tampoco van a entrar en mi iglesia. Y fue drástico. Sin embargo, fíjate, Hechos 5:12, el versículo siguiente, dice, y por las manos de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Los que creían en el Señor, ¿qué pasaba? ¿Qué dice tu Biblia? Aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. ¿Qué pasó con la iglesia? La iglesia creció. Creció el número de personas que creían en Jesús. Creció el nivel de milagros. La iglesia siguió adelante, dando de lo que habían recibido, según la voluntad de Dios, conforme a la voluntad de Dios. ¿Sabes? Jesús le dijo a los discípulos, a los apóstoles, cuando los envió, miren, lo que ustedes han recibido es un regalo mío, regálenlo a otros. Administren la gracia que ustedes han recibido. Y la iglesia primitiva lo vivió, vaya que lo vivió. El resultado fue salvación, el resultado fue milagros de sanidad. Qué bueno que el Señor nunca te pide que des lo que tú no recibiste. Nunca te fuerza a dar lo que tú no tienes. Pero el Señor espera que aquello que recibimos como regalo de Él, lo demos como regalo de Él. De la misma manera, la gracia es una dimensión para vivir. ¿Sabes? Los pecadores dicen, no recibimos la gracia. Los pecadores son personas que no han recibido la gracia, no han recibido el perdón, no han recibido la salvación. Entonces no pueden dar, no han recibido a Jesús en el corazón, no pueden dar. No le podemos pedir peras al horno. No podemos pedirle a un cerdo que vuele, ni a un burro que cante como un pajarito. No podemos. El problema del pecador es que no recibe. Y al no recibir, ¿qué va a dar? Bueno, da de lo que tiene, que no es de Dios. Los creyentes carnales dicen, nosotros recibimos, pero no damos. El carnal es aquel que dice, no, a mí me gusta recibir, yo quiero que Dios me bendiga. Son ovejas por naturaleza, porque están todo el día haciendo bendíceme, provéeme, sáname, ayúdame, enséñame, parecen ovejas, pero no son tan ovejas. El creyente carnal dice, no, lo más lindo es que a mí me den cosas, yo quiero recibir todo. Y cuando no reciben lo que quieren, critican, se enojan, se enfadan. Son caprichosos, son exigentes. Son como esos niños que están tan acostumbrados a comer que nada finalmente les cae bien. Están tan llenos, tan hartos que para que coman hay que hacer malabarismos. Claro, los religiosos, los opositores dicen de plano, te prohíbo que des lo que recibiste. Los religiosos que se oponen dicen, tú no puedes dar, tú te tienes que guardar para ti mismo. Tu religión te la guardas para ti, tu Cristo te lo guardas para ti. Sé una lata de conserva, pero prohibido que salga afuera cualquier tipo de manifestación. Y hay una presión muy fuerte. Pero Jesús dice, mira, lo que yo te he dado, dale,
Primera Pedro 4:10 dice, cada uno según el don, la gracia que ha recibido, ministrelo a los otros, sírvalo a los otros como buen administrador de la multiforme gracia de Dios. ¿No? La Biblia dice, reparte a 7 y reparte a 8. Echa tu pan sobre las aguas. La Biblia está llena de pasajes donde dice que hay quien reparte y les ha añadido más, hay quien retiene más de lo que es justo y lo único que consigue es empobrecerse. ¿Sabes? Porque el Espíritu Santo trabaja con la ley de dar, de recibir de gracia y dar de gracia. Con la ley de las manos abiertas para recibir, manos abiertas para dar. ¿Sabes que cuando cerramos la mano para dar, también la cerramos para recibir? Nadie puede recibir con una mano cerrada. Para recibir, para coger tú tienes que abrir la mano. Y para dar tienes que abrir la mano. Entonces Dios es un Dios de manos abiertas. Y el Espíritu Santo funciona. La iglesia lo entendió tan bien que se mantuvieron firmes y dijeron, no podemos dejar de dar lo que hemos recibido. No podemos dejar de hablar de lo que hemos visto con nuestros propios ojos. Porque Dios nos ha mandado esto. ¿Sabes que la iglesia da de lo que recibe según la voluntad de Dios? Porque nunca falta algún listo, algún pícaro que dice, oye, como tú eres cristiano, me tienes que dar lo que yo te pida. Y muchos pícaros y muchos listos y muchos manipuladores intentan aprovechar esta característica de los cristianos para exprimir, para explotar a los cristianos. Dicen, no, porque, oye, ¿qué clase de cristiano eres tú? Me acuerdo en la iglesia, en esta también pasa, pero en la de mi país pasaba, día por medio venía alguien a pedirnos algo. Y claro, y casi siempre con el mismo, era como un libreto que tenía. Mire, me perdí los documentos, me robaron la billetera, tengo que viajar, estoy enfermo, no tengo medicamentos. Siempre venían a las 7, a las 8 de la tarde, cuando ya decía, ¿y qué conflicto? Porque si es verdad, uno tiene que ayudarlo. Pero si es un listo de estos que andan recogiendo. Entonces, ¿qué hacíamos? Sencillo, le consultábamos al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo a veces nos decía sí, que a veces nos decía no. Y nosotros, como el Espíritu Santo nos guiaba, así. Y este es el secreto. Dar de lo que recibiste según la voluntad de Dios, según lo que Dios quiere, según la guía del Espíritu Santo. Y este es el gran secreto, es lo que hizo Pedro. No tengo plata, no tengo oro, pero mira, el Señor me está diciendo algo, levántate y anda. Y un milagro de sanidad ocurrió. Y cuando Pedro recibe esa multitud, él aprovecha que la multitud está junta, no para que lo miren a Pedro, sino para que miren a Jesucristo. Y hermanos, en estos días, no solamente vamos a prevalecer viviendo como cristianos, vamos a dar de lo que hemos recibido según la voluntad de Dios. Porque lo que la iglesia primitiva vivió es lo que tú y yo vivimos. Ellos son nuestro espejo. Y Dios nunca te pide que des lo que no recibiste. Nunca te exige dar lo que tú no tengas. Dios espera que des como Él quiere que tú des, simplemente. Nosotros somos tan solo administradores, pero cuando damos lo que hemos recibido, ¡qué bendición! La gente sanada, la gente salvada. Miles pueden conocer al Señor, dando de lo que hemos recibido, simplemente siendo fieles en lo poco, sobre mucho más seremos puestos. Tanto en lo espiritual como en lo material. Termino llevándote a 2 Corintios capítulo 8, verso 1, si quieres abrir tu Biblia. Dice así: hermanos, os hacemos saber la gracia que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pablo le dice a los corintios, miren, quiero hablarles de unos cristianos en Macedonia. Estaban en una prueba de tribulación tremenda, pero ellos tenían un gozo más abundante. Su pobreza era profunda, pero ellos
fueron ricos en generosidad. Qué tremendo los cristianos de Macedonia. Grande tribulación, pobreza profunda, pero un gozo abundante y ricos en la generosidad. No, pero con la crisis que hay, pero si a mí no me alcanza, y con la que está cayendo, pero ¿cómo? Pero Pablo dice, miren, a los cristianos de Macedonia Dios le ha dado una gracia, un regalo. Dios les ha bendecido de una forma especial. Doy testimonio, dice Pablo en 2 Corintios 8:3, de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas. ¡Qué bendición! Han dado conforme a sus fuerzas. ¡Qué lindo! Los cristianos de Macedonia, dar conforme a lo que ellos podían. Pero dice el apóstol Pablo, han dado más allá de sus fuerzas. Y encima pidiéndonos con muchos ruegos que les concedamos el privilegio de participar en el servicio a los santos. Pablo estaba recogiendo una ofrenda por causa de un gran hambre que había caído en Jerusalén. Y los cristianos de Macedonia que la estaban pasando mal, chungo, y eran profundamente pobres. Eran pobres, pero hasta el subsuelo era de pobre. Pero ellos tenían tanto gozo, porque eran ricos en generosidad, y pidieron, por favor, déjennos dar de lo que tenemos. Y ellos, dice el apóstol Pablo, dieron conforme a sus fuerzas, dieron más allá de sus fuerzas. Y dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 8:5, y no como lo esperábamos, ni si fueron más allá de lo que esperábamos. Asimismo se dieron. Qué tremendo, hermanos, lo que es la generosidad. La generosidad no es solamente con lo que tenemos, sino con lo que somos. Los cristianos de Macedonia dieron de lo que tenían, pero se dieron ellos mismos. Ellos mismos se dieron. Primeramente al Señor, pero luego se dieron a nosotros, dice Pablo, por la voluntad de Dios. Lo hacían por la voluntad de Dios. Lo hacían porque Dios los dirigió de esa manera. Lo hacían porque el Espíritu Santo estaba dirigiéndolos. Y dice el apóstol Pablo, y animamos a Tito para que tal como comenzó antes a sí mismo, acabe también entre vosotros esta obra de gracia. 2 Corintios 8:7 dice, como en todo abundáis, abundad también en esta gracia. 2 Corintios 8:8 dice, no hablo como quien manda. No es que ahora le estoy dando la orden de que ustedes tienen que dar. Pongo a prueba, por medio del ejemplo de los macedonios, la sinceridad de vuestro amor. Estas cosas se hacen por amor, no se hacen por obligación. Pero ¿sabes? Es en 2 Corintios capítulo 9 que el apóstol Pablo va a decir, pero esto digo, que el que siembra generosamente, generosamente segará. Hermanos, mirando la iglesia de los hechos, ellos recibieron, ellos dieron. Fueron atacados justamente por dar de lo que habían recibido. Pero ellos se mantuvieron firmes. Y el Señor los ayudó. Y siguieron dando de lo que habían recibido. Y la iglesia creció. Creció en almas, creció en milagros, creció en lo económico. Dar de lo que recibimos. El diablo no quiere que des lo que recibiste. Bueno, el diablo no quiere que recibamos. Pero una vez que recibimos, trata de convencernos de que no demos lo que recibimos. Nos presenta muchos motivos. El desánimo, una mala experiencia, el egoísmo, la comodidad. La religiosidad impide dar. Pero el Espíritu Santo tiene un lenguaje. Y es, mira, yo te he dado por gracia. Dalo de gracia. Lo único que te va a suceder es que vas a crecer. Lo único que va a suceder es que tu vida va a crecer. Porque es lindo recibir, más bienaventurado es dar.
Sabes, una iglesia que da de lo que recibe es una iglesia imparable. Un creyente que da de lo que recibe es un creyente sin freno. Una persona que administra lo que tiene, lo que es según la voluntad de Dios, se convierte en un siervo, una sierva, un administrador de Dios. Tanto en lo material como en lo espiritual. No hay diferencia entre lo material y lo espiritual. Esto funciona tanto para los milagros como para las cosas materiales. No se puede imponer. No se puede exigir. Es un ejemplo que tú y yo podemos tomar y decir, mira, como la iglesia primitiva en el siglo I, así es la iglesia en el siglo XXI. Yo lo creo. El mundo dirá, no des porque si das pierdes. El mundo dirá, ves todo lo que diste y ¿qué recibiste a cambio? Yo he escuchado obreros decir esto, yo he dado tanto y ¿qué he recibido a cambio? Mira, el que da, recibe, el que siembra, cosecha. Esto va de parte del Señor. Esto viene, damos por la voluntad de Dios y recibimos de la voluntad de Dios. Pero sabes, aquello que los religiosos atacan con tanto énfasis, aquello que el diablo intenta frenar en tu vida, es lo que el Espíritu Santo va a usar para bendecir a mucha gente. Para bendecir a mucha gente. Según la voluntad de Dios. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué quieres que haga con lo que yo soy, con lo que yo tengo? Esa es la gran pregunta. Y obedecer al Señor. No se trata de dar lo que a mí me parece. No se trata de dar como a mí me gustaría. Hay gente que dice, no, yo el diezmo no lo voy a llevar a la iglesia, yo se lo voy a dar a los pobres. No es así, porque la voluntad de Dios no es así. No se trata de dar como yo quiero, como a mí me parece, sino como Dios quiere, como el Señor quiere. Pero cuando hacemos lo que Dios quiere, el resultado ha sido tremendo y va a ser tremendo. Termino con una historia, me viene a la mente en este momento. Un hombre, un creyente, había ido a un taller en la iglesia, un discipulado, donde se había hablado de oír la voz de Dios, de obedecer la voz de Dios, ¿no? Y él volvía con eso en la cabeza y habían orado para ser sensibles al Espíritu Santo y de pronto cree entender que el Espíritu Santo le dice, compra leche. Y eran como ya 10 de la noche, estaba todo cerrado, ¿dónde voy a comprar leche? Pero dice, bueno, va a una gasolinera y compra leche. Y se sube al coche y de pronto empieza a decir, ¿y ahora qué hago? Estaba perdido, claro, te imaginas, una cosa rara, nunca le había pasado. Y de pronto empieza a sentir que tenía que ir a un lugar. Claro, dice, un poco luchando con la idea, que luego me estoy volviendo un poco majara ya esto. Pero dice, bueno, total, tampoco me voy a morir por ahí. Y va, y en un momento entiende, siente, percibe que tiene que detenerse delante de una casa. Y para el coche, ya era de noche, era tarde. No es como Andalucía, que a las 10 de la noche todavía estamos todos vivos ahí, en un lugar donde ya están todos durmiendo. Y siente que tiene que tocar el timbre, llamar. No, Señor, es el equivalente a que a las 3 de la mañana toquemos nosotros en la puerta de un vecino. Dice, a esta hora. Pero fue tal la impresión del Espíritu Santo que él tocó y lo atiende a alguien, una mujer, y dice, mire, usted perdone, yo no me malinterprete, le pido perdón por la hora, pero mire, yo, es que no sabía ni cómo explicarse, dice, mire, yo he pensado, he sentido que tenía que traer este cartón de leche, esta leche. Y disculpe, ya el hombre no se había ni preparado para salir corriendo. Y la mujer se pone a llorar y le dice, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? No, dice, no teníamos leche para mi niño y yo estaba orando. Y Dios lo ha mandado a usted. ¿Sabes? La obediencia al Espíritu Santo en dar de lo que hemos recibido es usada para grandes milagros, para salvación de muchos, es usado para el crecimiento de la iglesia. El diablo lo ataca, la carne no quiere saber nada de esto, pero el Espíritu Santo se mueve. Por un momento, ¿qué te parece si cierras tus ojos?
Yo creo que el Espíritu Santo te ha estado hablando. Creo que el Espíritu Santo ha estado recordándote algunas cosas. Permite que el Señor te hable. Permite que el Señor... Él está levantando una iglesia que hace las mismas obras que Jesús. Él está levantando un pueblo. Tal vez no es un pueblo rico, no es un pueblo poderoso políticamente hablando o socialmente, pero es un pueblo capaz de dar de lo que ha recibido. Tú y yo somos ese pueblo. Tú y yo somos parte. Como Dios usó a Pedro, como Dios usó a José de Serenita, Él puede usarte a ti, puede usarme a mí. De gracia hemos recibido, porque somos lo que tenemos, es un regalo. No lo hemos ganado con nuestro esfuerzo, con nuestro sudor. Aún nuestros bienes materiales son regalos. Y el Espíritu Santo quiere que tú y yo administremos según lo que hemos recibido, conforme a la voluntad de Dios. No digas soy pobre. La gracia de Dios se ha derramado en tu vida. Tenemos más de lo que pensamos. Dios nos ha regalado mucho más de lo que imaginamos. Y cuando nos disponemos a darlo, comprobamos lo que hemos recibido. Permite que el Espíritu Santo te haga ver tu parcela, te haga ver tu vida, todo lo que Dios ha depositado. Y qué bueno sería que en esta noche tú le puedas decir: Señor, permíteme ser como Pedro. Permíteme, Señor, ser capaz de decir: lo que tengo, te lo doy porque Dios me está diciendo que lo haga. Nadie puede obligarte a esto y nadie debe exigirte o juzgarte por esto. Pero en la fe y en el amor que es en Cristo Jesús se abre un horizonte de milagros. Se abren puertas de salvación. Tal vez la timidez es un obstáculo. Tal vez nos da vergüenza ser capaces de decir algo así. Pero el Señor nos ayuda a prevalecer sobre todo miedo, sobre todo temor. Tal vez alguno de los que estamos aquí se ha convencido de que no tiene nada que dar. No es cierto. Dios te ha dado, por medio de Jesucristo, su gracia. El Espíritu Santo puede darte cualquiera de sus dones, los milagros, las sanidades, la palabra de ciencia, la sabiduría, la profecía, el discernimiento de espíritus, el don de servicio, el don de presidir, el don de enseñar, el don de ayudar. La gracia de Dios es multicolor. Hay quien reparte y Dios le da más. Y aunque el enemigo de tu alma no quiera que des lo que recibiste, el Espíritu Santo te va a ayudar a vivir como un cristiano que da de lo que ha recibido.
un hombre, una mujer de manos abiertas. Es bueno recibir, mucho mejor estar. Y el Señor quiere que crezcas dando de lo que has recibido. Hay tanto que has recibido que cuando te dispongas a darlo, verás y te asombrarás y te maravillarás. Aleluya. Señor, en esta noche, querido Espíritu Santo, como estuviste con la iglesia primitiva, mira las amenazas. Mira, Señor, las intimidaciones. Mira, Señor, los miedos. Para que no demos, o aún para que no nos atrevamos a recibir. Líbranos, Señor. Permítenos dar con libertad lo que tú nos has dado. Permítenos que se rompan las cadenas, las trabas, los impedimentos, sean mentales, sean de nuestro carácter, sea de nuestra formación, sea de nuestra tradición. Libértanos, Señor, para dar, oh, aleluya, para administrar tu gracia maravillosa. Permítenos, Señor, crecer en la gracia, abundar en la gracia, Señor. Permítenos dar con gozo. Permítenos, Señor, ser ricos en generosidad. Permítenos ser de aquellos que se dan primeramente a sí mismos, a ti, Señor, y luego a otras personas por tu voluntad. Señor, permítenos gozarnos cuando hay una oportunidad de dar. Permítenos ver el dar como una oportunidad tremenda, Señor, como una bendición sobrenatural. Permítenos, Señor, libertarnos de pensar que tú nos pides más de lo que podemos, porque tú jamás nos pides lo que no nos has dado. Señor, en el nombre de Jesús, caigan los argumentos, caigan esos temores, caigan esos prejuicios. Oh Dios mío, tú nos has llamado a ser una iglesia que vive dando de lo que has recibido, que vive creciendo en la gracia que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. En esta noche proclamo libertad, libertad para recibir y libertad para dar, libertad para administrar conforme a la voluntad de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, todo lo que somos, lo que tenemos, nos ha sido dado por gracia mediante Cristo Jesús. No somos dueños, somos administradores. Y Señor, en esta mañana, en este día y mañana también, y esta semana, y Señor, cada día que nuestro estilo de vida esté marcado por el dar de gracia, lo que de gracia hemos recibido. Amén. Te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Y toda cadena se cae, y todo espíritu de miseria huye, y todo sentimiento de pobreza y de miseria abandona nuestras vidas, y toda sensación de que no tenemos nada para dar desaparece. Oh Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret, una visión de generosidad inunda nuestros pensamientos y nuestros corazones. Aleluya, Dios mío, te damos las gracias y te damos la gloria, así como tu iglesia. Así es la iglesia en el siglo XXI. Tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos, Señor, y te damos el honor y te damos el mérito. La gloria va a ser siempre para ti, Señor. Cuando veamos el milagro, la gloria será para ti. Cuando veamos que se convierten las almas, la gloria también va a ser para ti. Aleluya, aleluya. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden decir amén? Aleluya, aleluya, aleluya. Quiero decirte que ya no vivamos como pobres, porque no somos pobres. Tampoco nos enloquezcamos por ser ricos, porque ya somos ricos. Seamos administradores fieles de lo que Dios nos permite tener. Y Él sabe lo que nos da, en el momento que nos da. Y Él nos va a dar conforme a nuestra capacidad y conforme a lo que podamos manejar. Pero si somos fieles en lo poco, Dios nos va a poner sobre mucho más. Amén.
Vamos a ponernos en pie y vamos a despedirnos alabando al Señor, bendiciendo su nombre. Yo no sé qué coro encaja con esta predicación, pero bueno, vamos a alabar su nombre de cualquier manera. Aleluya, aleluya. Una alabanza de glorificación al Señor. Porque miren, al dar hay abundancia de gozo, Y yo creo que si yo descubro que puedo ser rico en generosidad, es para festejar, Es para festejar. No es una vergüenza tener poco dinero, ni la meta de la vida es tener mucho dinero. La alegría es que tengo lo que Dios me da y lo puedo dar como Él quiere. Y ese es mi gozo, ese es mi éxito, esa es mi alegría. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Lo han descubierto? Es muy difícil esta predicación, yo entiendo, porque no hay coro para esto. Pero bueno, vamos a celebrar al Señor.